Y hoy con nosotros comparte el señor Issachar Burgos, presidente de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales de la Harina, la UMPI. Buenos días. Buenos días. Usted es el hombre que tiene la palabra, usted es el hombre el que tiene la decisión, usted es. No, yo no. El autorizado a hablar. Hablar sí. Ok, ahora hay una sola cosa, vino sin pan, hablar del pan. Eso deberíamos vetarlo en este programa. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Issachar, realmente hay aumento de pan. ¿Cómo es que está la situación? No, ¿cómo empezó todo esto? Porque hubo una rueda de prensa donde dijeron que se aumentaba de 5 a 10 pesos en un 100% el precio del pan. ¿Quiénes hicieron esa rueda de prensa y cuál es la posición? Bueno, vamos a comenzar desde el principio. Ajá. Como el Génesis. Como dice el Génesis. En febrero, la panadería, los productores de pan, anunciamos que con el alto costo iba a haber un incremento de un 40% en los precios. Es decir, el pan de 5 iba a pasar a 7 pesos. El Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME hizo una propuesta de compensar con 500 pesos por saco de harina para mantener los precios del pan popular, entiéndase el pan de agua y sobao, que se mantuviera a 5 pesos. El 8 de junio, reciente, el martes de la semana pasada, se comunicó que esa compensación había concluido y parte de lo que decía el acuerdo es que una vez que se terminara la compensación, pues automáticamente iba a pasar de 5 a 7. ¿Eso en qué tiempo? No, ahora cuando terminara, era por 4 meses y medio, terminó el 8 de junio, se nos comunica. Comenzamos a hacer reuniones, a informarle a los socios, a las panaderías, que ya la harina, que era a través de lo que se compensaba, se vendería al precio normal, que es 1.850 pesos. Surge el lunes una información de propuesta de subir de 5 a 10 pesos. Nosotros, el martes, en una rueda de prensa planteamos que el incremento de los costos, realmente que es entre un 50%, no justificaba que se aumentara de 5 a 10, o sea, un 100%, pero que sí teníamos que aumentar. Y lo que hemos estado manejando, que ya ustedes lo han visto, es la propuesta de vender pan a 2 por 15. Es decir, el pan que se vendía a 5 pesos pasa a 2 por 15. ¿Y por qué usted me dirá si era a 7, ahora 2 por 15? Porque de febrero a la fecha han seguido incrementándose los costos de la grasa, de los empaques, del azúcar y de otros ingredientes que intervienen directamente. Toda la materia prima. En la producción del pan. Entonces ese es el escenario que tenemos y nosotros estamos informando a nuestros consumidores, al pueblo, que no es un interés de subir precios ni de ganar más dinero, todo lo contrario, es preservar la industria del pan para que podamos seguir operando, porque definitivamente tenemos más de 300 panaderías cerradas, totalmente descapitalizadas. 300. Alrededor de 300 teníamos el día de ayer. Tenemos muchas deudas acumuladas, muchos compromisos pendientes. Y esto no es un tema que venga como consecuencia de que si es culpa del gobierno, culpa de nosotros, culpa de la industria que nos provee la materia prima. Todos sabemos cómo han incrementado de octubre a la fecha los llamados commodities en el mercado mundial, es decir, los cereales, la logística y los fletes también, y eso impacta de manera directa a los costos. Señor Burgos, ¿el gobierno pasado le puso un subsidio a ustedes que concluyó o lo retiró este gobierno? No. No, el 8 de junio... Estoy hablando de febrero de este año, un subsidio que se estableció en febrero. ¿Lo estableció este gobierno? Este gobierno, sí señor. Lo retiró. Se hizo, como te digo, Era transitorio. Era transitorio. Era por 4 meses y medio. Y se cumplieron los 4 meses y medio y tenía... No se renegoció ese subsidio. No se ha renegociado. ¿La razón de que no se pudiera renegociar? Bueno, nosotros hemos estado
Incluso ayer nos reunimos con el ministro de Industria y Comercio y MIPYME, y lo que ocurre es que los subsidios y las subvenciones en los mercados son complejos, y más donde tú tienes un sector tan amplio de productores que no son 5, 6 o 10 empresas, sino somos mucha panadería. Este subsidio se daba a través de los molinos y participaban los 6 molinos de harina de trigo, pero llegaba a las panaderías a través directamente de la factura. Nosotros lo que sentimos y lo que hemos hablado con los productores de pan es que en realidad los costos justifican, más que justifican la propuesta que estamos haciendo del incremento, que es una propuesta bastante razonable, porque no es ni siquiera para volver a la rentabilidad que deberíamos tener como sector, sino para garantizar la existencia, la continuidad de estas pequeñas empresas. Burgos, perdón, Loreni, para quedar claro con ese punto ahí. Para que el pan se venda normalmente a 5 pesos, ¿cuál sería el subsidio que el gobierno pudiera entonces darle a ustedes nuevamente para que el pan se mantenga a 5 pesos? Nosotros presentamos ayer, sí, por la reunión con el ministro, lo había solicitado a Ministro de Industria y Comercio con el ingeniero Vito y MIPYME. Sí. Ellos tienen los costos sí. de producción en este momento. Nosotros como gremio no nos negamos, y como sector, a tener todos los encuentros que sean necesarios con las autoridades y poder llegar, si es posible, a alguna solución. Ahora, entre nuestros asociados, y se lo comunicamos al ministro y se lo comunicamos al país, no hay interés o no estamos detrás de subsidio ni detrás de compensación. No nos interesa. Nosotros como sector lo que aspiramos es a trabajar con un mínimo de rentabilidad. Ok. Un mínimo de rentabilidad. El presidente Hipólito Mejía dijo que el aumento del pan obedecía a un matiz político. Ustedes, que son los que realmente están sufriendo en carne viva ese tema, ¿lo entienden así? ¿O realmente, porque lo escuché también a usted dar unas declaraciones de que era un sector minúsculo e interesado que había iniciado con el tema del aumento del pan? No, nosotros, vuelvo y te reitero, planteamos que no estábamos de acuerdo, ni estamos, que se pasara de 5 a 10 pesos. Okay. Sino que se hiciera el reajuste de precio en función del incremento de los costos. Como le dije anteriormente, al 50% da un producto de 7.5 o 2 por 15, como se ha estado informando. El tema del pan siempre ha sido un tema muy sensible. Aquí todos los productos han subido, el aceite, todas las grasas, el azúcar, todos los productos que intervienen directamente con han aumentado estos cereales, por los factores que ya conocemos. Han aumentado por los factores de incremento mundial. Pero entonces cuando se va a hablar de aumento de pan, es un revuelo. Entonces nosotros no podemos someter en nuestra posición como institución a un sector a decirle que mantenga el precio de requiem eterno, un precio fijo, llevarlo y entonces decir que o es por esta razón o es por aquella, simplemente una razón económica de costo, y están ahí. Ahora, vuelvo y les reitero, cada productor, en este caso nuestro, y la mayoría de panadería, que como toda la composición del país son micro y pequeña empresas, pues están desesperadas con el tema de su situación económica por el incremento de costos y todo esto. Ahora próximamente se va a discutir también un aumento salarial, que de ninguna manera a todo nos va también a impactar, y eso se agrega también como un nuevo elemento. Entonces, nosotros no pensamos, no creemos
que sea tan traumático o tan difícil, Fuerte. tan fuerte, El aumento de 2 pesos. el ajuste sí, que Ok. estamos proponiendo. Ok. Y lo que pedimos es eso, que la población, nuestros consumidores comprendan la situación de nuestro sector. Señor Burgos, voy a irme un poquito profundo con relación a esto, porque usted sabe lo que significa el aumento, no del pan, de cualquiera de los productos de la canasta básica familiar. Y nosotros hacíamos el ejemplo de que a veces usted le deja de propina 50 pesos a alguien, a un vale parking, a una salonera, quien sea, y eso yo dice, bueno, con eso me da para la funda de pan. Para ponerle un ejemplo simple de la cotidianidad del dominicano. Usted sabe el elemento político que significa el aumento del pan, porque aquí hay un ingrediente político, quieran ustedes o no. Sean ustedes partícipes a favor el beneficio que deben tener o por hacer un daño al gobierno, porque de las dos formas lo puede ver la población y fíjese que ya yo han mencionado que es un elemento político. Usted dice que no les interesa un subsidio, pero si el gobierno que sabe la situación que está pasando la población con esta pandemia, que entiende la situación del alza en los commodities, de los productos básicos, la materia prima para hacer este producto nacional que es de utilidad nacional diaria, ustedes les ponen en bandeja de plata y le dicen, miren, UMPI, ¿qué podemos hacer para que el precio del pan no aumente, por lo menos en este momento? Ya pasó el subsidio de los 4 meses. ¿Qué usted le respondería? ¿Qué podemos hacer? Y se lo estoy dejando abierto, porque aquí hemos dicho al presidente que se tiene que reunir con ustedes o Industria y Comercio y buscar el bajadero para que el precio del pan no aumente. Fíjese, nosotros no estamos de ninguna manera cerrados a escuchar cualquier propuesta de las autoridades. Les decía que esta semana nos hemos reunido 2 veces con el ministro, Víctor Bisonó. Ajá. Él ha sido muy abierto, muy franco, y nosotros también con él. ¿Pero qué ustedes piden? Porque yo sé que a ustedes no les interesa, usted dice que no les interesa el subsidio, pero ¿qué sería necesario de parte suya? Mira, nosotros no te podemos decir que no hemos pedido nada, y por qué no decimos que esto es más complejo que lo que usted lo analiza. Le decía, la cantidad de empresas que tenemos, donde también destacamos que hay una muy grande, pequeñita panadería que son informales. Que no están afiliados a UMPI. No, que aunque estén afiliados, pero que para llegarle con una compensación no es tan fácil como decir vamos a hacerlo mañana. Ahora, estamos abiertos a discutir, a sentarnos con el presidente, con el ministro, Víctor Bisonó, para tratar de evaluar algunas posibilidades. Lo que en este momento, hasta hoy, el sector nuestro plantea, y ayer fue ratificado en varias reuniones, es hacer el reajuste de los precios, porque la situación simplemente no permite seguir trabajando con los costos actuales. ¿Ustedes prefieren el tema de que se deje ahí, que no haya subsidio, que no haya nada, que le suba deje 7 correr al libre mercado y que ustedes tengan en alguna medida la facilidad de comercializarlo a 2 por 15 el precio? O sea, para ustedes no es un problema el tema del aumento del pan si ustedes tienen el precio a ese nivel. Esa es la posición. Nosotros prefieren subirle 2 pesos. Nosotros no es que preferimos, necesitamos subirle 2 pesos. Al tema del venderlo a 2 por 15 y dejar que ese precio se vaya estableciendo en el mercado, y nosotros así podemos seguir trabajando con tranquilidad. Hay una situación antes de... Usted sabe que cuando se sube el aumento del precio del pan, disminuye el tamaño del pan también. No. Eso no tiene por qué pasar. Precisamente, si fuera a disminuirlo, entonces no plantea aumento, porque cuando se aumenta es precisamente para mantener el mismo tamaño y la misma calidad. Y 2 por 15 sale más caro que comprarlo a 7, ¿no? 7. Sí, no, porque ellos plantean aumento de un 50%, de 7.5. Sí, pero fíjate que si es a 7... No, ellos no hablan de 7 pesos, ellos hablan de 7.5. 2 por 15. Pues 2 por 15, 2 por 15 tampoco es una oferta. Porque No, ellos hablan de un aumento del 50%. No es un paquete de que una oferta, no. Es que es el precio que ellos entienden, es prudente. Señor Burgos. Y como aquí no hay centavos, usted sabe que lo van a terminar vendiendo a 8 si es individual. Sí. Por lo menos en los casos que... Bueno, la propuesta nuestra es a 2 por 15. Sí. Y además recuérdese que no es
es el precio que vende la panadería, porque hay un vendedor y el colmado o el minimal, que el que vende al consumidor final. Es decir, que tan pronto se piense que es de la panadería, el pan va a salir a 7, Sí, claro, a 2 por claro. 15. El pan va a salir de la panadería Es el precio final, se supone. posiblemente 5 pesos o alrededor de por ahí, porque hay una intermediación que siempre ha existido y que va a existir. Entonces, concretizándole a ustedes, nosotros no estamos, o sea, no es que vamos a decir que para nosotros es fácil la decisión, ni es la más agradable, son realidades, pero interviniendo el mercado con subsidios, con compensaciones, en este momento nuestra posición como gremio es preferible dejar que corra el precio. ¿A ustedes les perjudica más el subsidio ahora que dejar que el precio flote como usted lo está planteando? Vuelvo y te insisto, nosotros no estamos pidiendo ni hemos pedido Eso es. ningún tipo de subsidio. Ustedes tienen Por el 300 tema de la empresas que están cerradas. Exacto. Y no hay forma de recuperarla económicamente, tiene que ser con el precio como usted lo está planteando. Aún con subsidio. Sin subsidio. No, pero aún con subsidio, aunque el gobierno quiera que el subsidiar, subsidio lo va a Es que frenar a plantea ellos. que el subsidio no le llega a la más pequeña, Exactamente. ¿verdad? Yo te estoy diciendo que nosotros no nos negamos a negociar, a hablar. a seguir conversando. Ahora, si el ministro hiciese en base a Problema complejo. alguna propuesta, el sector la puede escuchar. Ahora nosotros lo que le pedimos a él, y le hemos pedido varias veces, y aprovechamos y lo pedimos una vez más, es que permita y que la población entienda nuestra situación de por qué hemos puesto el pan a 2 por 15, que lo hemos explicado sobradamente, que es simplemente reflejar, ajustar los costos de incremento que tenemos en este momento. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, por explicar la complejidad del sistema que sigue siendo que complejo. envuelve y que va a seguir causando problemas en muchas familias dominicanas, pero hay que entender la posición de todos los sectores. Issachar Burgos, presidente de la Unión de Pequeños, Medianos Industriales de la Harina, UNPI, estuvo con nosotros esta mañana en Despierta RD.